Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento queremos pedirte, Señor, que seas tú, papito lindo, en medio de nosotros, Señor, porque queremos entregarte este tiempo, Señor, donde vamos a leer tu palabra para que tú nos la expliques, Señor, y podamos entender los secretos que hay en tu corazón, Señor. Gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das y por este nuevo día, Señor. Te entregamos esta lectura, Señor, y la meditación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Mateo y hoy vamos a leer el capítulo número 14. Muerte de Juan el Bautista. Cuando Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, oyó hablar de Jesús, les dijo a sus consejeros: Este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo: quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión, trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después, los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Jesús alimenta 5,000. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: Eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a los discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que les sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret.
Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Bueno, este es el final del capítulo 14 del libro de Mateo. Y en este capítulo vamos a ver 3 acontecimientos. El primero es la muerte de Juan el Bautista. El segundo es Jesús alimenta a 5,000. Y el tercero es cuando Jesús camina sobre el agua. Empezando por el primer acontecimiento de la muerte de Juan, vamos a hablar y vamos a analizar lo que pasó en ese momento. Juan el Bautista era una persona que estaba enviado por Dios, preparando el camino del Señor. Era un profeta que hablaba la verdad y él no le daba ningún temor a hablarle y decirle las verdades en la cara, tanto a los fariseos como al mismo gobernante que era Herodes, Antipas. Herodes le tenía rabia a Juan el Bautista porque es que Herodes le había agarrado la mujer a su hermano Felipe, que se llamaba Herodías, y él iba y le decía a él que él no podía hacer eso porque estaba en contra de la ley, el haberle quitado la esposa a su hermano. Entonces él quería matarlo, pero le daba miedo que hubiera una revolución y de pronto tener problemas con todo el pueblo, porque él sabía que Juan el Bautista era un profeta. Pero durante el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que le agradó mucho a Herodes, y cuando ella terminó de danzar, él le dijo: pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a conceder. Y ella, por complacer a su mamá, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. En ese momento él se arrepintió de lo que había prometido, pero como habían invitado, si él había dado su palabra, hizo que decapitaran a Juan el Bautista y le trajeran la cabeza a la hija de Herodina. Y resulta de que, de Herodías, perdón, y resulta de que cuando pasó eso, simplemente le llevaron la noticia a Jesús, y Jesús se puso triste por este acontecimiento. Uno se pone a analizar y a decir, bueno, ¿qué pasó con esto? Juan el Bautista era un profeta, era un enviado por el Señor, era una persona que tenía un llamado desde antes de nacer, y uno dice, pero ¿por qué este final tan trágico? Porque sí era una persona que Dios la tenía con alto aprecio, y decía, hombre, ¿cómo es el Señor decía que ninguno otro ser humano como Juan el Bautista, y terminar decapitado? Es como contradictorio, y uno se pone a pensar, pero ¿por qué pasó esto con una persona, un hijo de Dios, una persona que creía, que preparó el camino del Señor? Pero pues esto nos da a entender el Señor que dentro de la soberanía de Dios nosotros no entendemos muchas cosas. Hay cosas que uno dice, pero ¿por qué el Señor permite eso? Pero de pronto le pudieron quitar la cabeza a Juan el Bautista, pero él tenía la promesa de salvación, la promesa que Dios le había dado de que él iba a estar con Juan, y que Juan tenía el espíritu del mismo Elías, y Juan en este momento está disfrutando de una eternidad con el Señor. Después el Señor en este capítulo nos habla acerca de la alimentación de los 5,000. El Señor estaba todavía predicando cuando le vinieron a decir de lo que pasó con Juan, que lo habían decapitado. Él se fue a un lado a orar, se fue a un lugar alejado. Y esto nos da primeramente una enseñanza, y es que cuando nosotros tengamos alguna dificultad, cuando estemos pasando por situaciones difíciles, tomar el ejemplo de Jesús, de ir a hablar con el Padre. Uno podría decir, pero si Jesús es el mismo Dios, ¿qué necesidad tenía él de orar? Por decir algo, porque pues es el mismo Dios, pero él lo hace para enseñarnos a nosotros que cuando nosotros estemos atravesando una situación difícil, qué bueno es poderse apartar. Qué bueno es ir a buscar el rostro del Señor y contarle a Dios lo que nos está aconteciendo en ese momento. Y eso es lo que el Señor nos modela y nos enseña en este pasaje.
Después la gente fue y la gran multitud estaba allá. Como era una parte alejada, pues los discípulos le dijeron que los despidiera a todos para que ellos fueran a comer, porque ya tenían hambre. Y el Señor le dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Respondieron ellos. Entonces dice, tráigalos aquí. El Señor oró por ellos y les dijo que se sentaron en la hierba. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia arriba, los bendijo y dijo, partió los panes en trozos y les dijo a los discípulos que los distribuyeran entre la gente. Y ese día comieron más de 5,000 personas, porque fueron 5,000 hombres que alimentaron, sin contar mujeres y niños. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el Señor, en las manos de Dios, 5 panes y 2 peces alimentan a más de 5,000 personas. Puede ser 7,000, 8,000, 10,000, no sé cuántos. Esa es la bendición que nosotros tenemos. O sea, con Dios multiplica todo lo que nosotros hagamos, porque la bendición de Dios no añade tristeza, porque Dios es el único que puede hacer, Jesús puede hacer que las cosas milagrosamente se multipliquen y pueda saciar a toda una nación, a todo un pueblo, a toda una familia, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús. Después, el Señor Jesús le insistió a los discípulos que regresaran a la barca y que cruzaran al otro lado, mientras Él enviaba a la gente y se iba a orar otra vez. Y volvió otra vez, despidió a la gente y se fue a la colina a orar. Y vemos otra vez el mismo ejemplo. Jesús era una persona que oraba en la mañana, o cuando había alguna necesidad, cuando había cualquier momento, en cualquier ocasión iba a conversar con su Padre. Entonces en este momento Él va y se va a conversar con su Padre, y después dice que venían los discípulos en la barca, pero un gran viento se empezó a formar en ellos y una tormenta muy grande, y resulta de que ellos estaban asustados por esa tormenta y por esos vientos tan grandes, siendo aún pescadores. Y el Señor iba caminando por el agua, sobre el agua, y les dice, ellos se asustaron al verlo, y no se asusten, soy yo. Y Pedro, como siempre impulsivo, agarra y dice, si eres tú, deja que yo camine en el agua. Y él le dijo, él ven. Y cuando él se bajó de la barca, empezó a caminar. Cuando él puso su mirada en Jesús, estaba caminando sobre el agua, pero la quitó, la miró en la tormenta, miró hacia el viento y empezó a hundirse. Pero clamó en ese momentico y le dijo al Señor, de inmediato le dijo, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor le dio la mano y lo salvó. Mira que hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estemos atravesando por una tormenta. No sé si tú estás pasando por una tormenta en este momento. Si ponemos los ojos en Jesús, Jesús puede hacer que nosotros caminemos por encima de la tormenta, porque Jesús está con nosotros. Pero en el momento en que nosotros quitamos la mirada de Jesús, nos vamos a ir hundiendo en medio de la tormenta y nos vamos a ahogar. El temor nuestro en la tormenta es cuando hemos quitado los ojos de Jesús, pero si nosotros los depositamos en Él, vamos a cruzar, vamos a pasar, porque vamos cogidos de la mano del Señor. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él, que siempre estemos buscando de su presencia. Y esto fue lo que aconteció con Pedro, y nos da ese gran testimonio. La única persona que puede hablar de que aparte de Jesús que caminó sobre las aguas fue Pedro, de la mano del Señor, puesta su mirada en él. Así que vamos a orar. No sé si tú estás pasando por una necesidad y necesitas un milagro de multiplicación. No sé si tú estás pasando por una tormenta, pero el Señor está con nosotros y nos dice, ven a mí que yo te haré caminar sobre la tormenta. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Padre, yo te doy gracias, papito lindo, por esta oportunidad que nos das de poder escuchar y leer tu palabra, Señor. Te doy gracias por tus milagros, Señor. Y te pido de todo corazón, Señor, que bendigas a cada persona que esté pasando una necesidad, una tormenta, Señor. Bendícenos a todos, Señor, y permítenos, Señor, seguir confiando en ti. Te doy gracias, Dios eterno, y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.